de Mateo capítulo 13, perdonen. Mateo 13 del 1 al 9. Aleluya. Libro de Mateo capítulo 13 del 1 al 9 y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando en él la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Santo Dios, vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios del cielo, porque tú, Dios, vas a hablar. Toma mis labios, pasa un carbón encendido. Mira la palabra que va a ser ministrada en esta tarde preciosa. Te pido, Dios del cielo, que tú transformes, que tú cambies, que tú libertes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, pero no siente la alabanza. Libro de Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Aquí Jesús de Nazaret sale de su casa, o sale de una casa, y va a un lugar junto al mar, en una embarcación. Por las últimas 2 semanas hemos hablado sobre el Espíritu Santo, hemos hablado sobre los frutos del Espíritu Santo, hemos hablado sobre los ministerios del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios me llevó a esta porción cuando oraba por el mensaje de hoy, y vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo, sobre los terrenos. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo producir los frutos del Espíritu. Si nosotros producimos los frutos del Espíritu, los cuales son amor, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, amor. Estos frutos van a hacer en nosotros un mejor cristiano, y vamos a hacer cartas abiertas, vamos a hacer, amén, vamos a hacerle testimonios a otros. Pero para que esos frutos se den, o para que esos frutos produzcan, o para que la tierra produzca, tiene que caer en buena tierra. Aquí es donde yo quiero llegar, y quiero hablar, y quiero explicarle lo que es la parábola del sembrador. Una parábola es un método llamativo de enseñanza. Amén. Es una forma de tú llevar un mensaje indirectamente. Eso es una parábola. La discusión entre Jesús, escuche bien, y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al libro de Mateo capítulo 13, porque hoy quiero hablar, quiero estudiar, quiero disertar sobre esta porción bíblica. Mateo capítulo 13 habla sobre algunas parábolas, pero específicamente del 1 al 9 habla sobre la parábola del sembrador. La discusión entre Jesús y los discípulos revela lo que es el método de la parábola. Las parábolas no es solamente algo nuevo o una manera de Jesús enseñar. En el Antiguo Testamento también existen parábolas. También hubieron gente que hablaron con parábolas. Amén. Pero mira lo que me llama la atención. Mateo capítulo 13 versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábola? La parábola, el fin de la parábola no es esconder, sino revelar. Ese es el fin de la parábola. No esconder, sino revelar. Y cuando Cristo habla en parábola, lo que está es revelando los misterios. Lo que les está es dándole una enseñanza. A veces es más fácil poderle explicar a una persona con un cuento, con una parábola, que ir directamente.
Una parábola es algo indirecto, pero a veces es más fácil recibir lo indirecto que lo directo. Alaba la gloria de Jehová. Y en este caso Jesús sale de la casa, va junto al mar, se sienta en una barca, había una multitud grande y Jesús empieza a hablar en parábolas. Y los discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué tú hablas en parábola? Escuche bien lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 25. Mira lo que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendiste y las revelaste a los niños? La parábola es un método de enseñanza el cual revela los misterios del cielo. Escuche bien eso. Revela un misterio. Eso es una parábola. Amén. Y un ejemplo de una parábola en el Antiguo Testamento, y yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel. Gloria al que vive y reina para siempre. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Para que usted entienda lo que es una parábola, o para que usted vea una parábola del Antiguo Testamento. Escuche bien, libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 7, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque él hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Para que David entendiera el pecado o la situación en la que él se encontraba, cuando Dios le revela a Natán la condición de David, Natán va donde David y le dice: oye, le hace esta historia. Y al final de la historia le dice: eres tú el que hiciste esto. O sea, una parábola es un método de enseñanza para revelar un misterio. Y ese es cuando se revela ese misterio, la gente cae en cuenta. Para poder entender una parábola, primero tienes que tener la mente abierta. Si tú no tienes la mente abierta, y no estoy hablando de una mente abierta del 2020. Escuche bien esto, porque hoy día la mente abierta del 2020 es: todo es bueno, nada es malo. Y yo no hablo de ese tipo de mente abierta. Cuando hablo de la mente abierta, es una mente que esté dispuesta a recibir lo que Dios va a hablar. Como ustedes están sentados, ustedes tienen su mente abierta para recibir esta palabra que se está hablando, para consumirla, para recibirla, y que esa palabra, cuando entre en su mente, entre en su corazón, haga el efecto y produzca ese cambio. En el Antiguo Testamento, Natán llega donde David, y David había hecho algo lo cual era pecado, lo cual había matado, lo cual había violado el código, si se puede decir así, de un rey. Pero Dios había revelado el pecado. Un paréntesis aquí: Dios revela el pecado. Yo quiero que usted entienda eso. Dios revela el pecado. Dios habla a sus siervos y muestra el pecado. Dios da oportunidad. Dios es un Dios de amor. Pero cuando Dios está trabajando con alguien, y Dios, como dicen
por ahí tiene el ojo puesto en uno, amén, o Dios quiere hacer cosas grandes, Dios te da oportunidad, pero llega un momento dado que te dice y te regaña, te disciplina. Alaba. Ese es el Dios. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también que disciplina. Y Dios amaba a David. David era conforme al corazón de Dios, pero había hecho algo que no se supone que hiciera. Él, en vez de estar en la guerra, decidió quedarse en el palacio del rey, en su palacio. Y como no estaba en la guerra, él estaba en el balcón de la azotea de su palacio, y cuando vio a la distancia, vio una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué fue lo que sucedió? La codició. No la codició, la deseó. Y no solo la codició, la deseó, también la obtuvo. Entonces Natán viene y le habla y le dice, le hace una parábola. Es para que a veces Dios nos tiene que hablar en parábolas para que nosotros podamos entender indirectamente lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Escuche bien esto. La parábola o las parábolas no pueden convertirse en doctrinas. Una parábola sustenta una doctrina, pero no es una doctrina. Y hay que tener muy en cuenta, o hay que tener cuidado a quien nosotros escuchamos, porque hay gente que ha tomado parábolas para convertirlas en doctrina. Alaba. Y eso es algo que no se puede hacer, es algo que no podemos compartir. La parábola sustenta una doctrina, pero no es una doctrina, no es una enseñanza. La parábola del sembrador tiene dos significados. El primer significado es que el sembrador, cuando Jesús la hace, está hablando de él mismo. Está diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y salió a sembrar y tiró la semilla, puso la semilla en el terreno, y habían 4 tipos o 5 tipos de terreno distintos. Él está hablando de sí, explicándole a los discípulos que la gente que estaba junto a él, la gente que estaba junto al mar, que era una multitud, las palabras que Jesús estaba hablando en su ministerio estaban cayendo en 4 terrenos o 5 terrenos. Y por eso dice la Biblia, escuche bien lo que dice la Biblia. Ahí vamos a Mateo capítulo 13, versículo 2. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó en pedregales. Parte de la semilla cayó en espinos. Y parte de la semilla cayó en terreno bueno. O sea que lo que Cristo estaba hablando en la barca a la gente o a la multitud que estaba allí, había dentro de esa multitud la semilla, que era la palabra que él estaba hablando, estaba cayendo en esos diferentes tipos de terrenos. ¿Sabes? En esa ocasión, en esa parábola, Jesús es el sembrador. La palabra que él estaba hablando era la semilla, y los terrenos era la gente. Amén. Eso es el primer significado. El sembrador Jesús, la palabra, la semilla era la palabra, y los terrenos era la gente que estaba recibiendo esa palabra. ¿Cómo eso se traduce en nuestro tiempo? Bueno, usted y yo somos ahora los sembradores. Ahora nosotros salimos a sembrar. ¿Qué salimos a sembrar? Salimos a sembrar la semilla de la palabra, que es Jesús, la salvación. Y cuando nosotros estamos sembrando, obviamente la semilla va a caer en diferentes tipos de terrenos. Y eso es algo que yo quiero hablarles hoy. Y yo te quiero preguntar, ¿en cuál terreno usted se encuentra? ¿En cuál de los 4 o 5 terrenos usted está ubicado? La semilla ha sido depositada. Recuerden, la semilla de la salvación, la semilla de la palabra de Dios. Pero nosotros, una vez aceptamos a Cristo, también se nos pone otra semilla, que es la semilla del Espíritu Santo. Y ese terreno, en esa semilla, tiene que producir fruto, que es lo que hemos estado hablando por 2 semanas. O sea, esto es como que un poco complicado, pero es cierto. Usted recibió a Cristo, esa semilla germinó, esa semilla cayó en un terreno fértil, porque usted aceptó a Cristo.
Ahora que usted acepta a Cristo, usted se convierte usted es un terreno. Y no solo recibió la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino también ahora el Espíritu Santo está sembrando una semilla. Y ahí es donde hemos hablado sobre los frutos del Espíritu. Y yo quiero que usted entienda que el hacha está puesta en el tronco, y si el tronco o el árbol no da fruto, será cortado. O sea, el terreno tiene que producir. Cuando tú siembras una semilla, lo primero que tiene que ver es que la semilla tiene que estar seca y muerta. Eso es lo primero. Para tú sembrar, la semilla tiene que estar muerta. Mira que todo esto es al revés. La semilla tiene que estar seca. Si usted coge una semilla verde o fresca, cuando usted la siembra no se da, tiene que estar seca. Por eso Jesús, hablando en Juan capítulo 12, llegaron unos griegos a ver a Jesús. Según la cultura judía, los gentiles no pueden entrar a la casa de los judíos. Y Jesús estaba en casa de unos judíos. Llegaron los griegos, Juan capítulo 12. Llegaron los griegos, tocaron a la puerta. Y mira lo que hace cuando tocan a la puerta. Felipe abre la puerta. Felipe sabe que los gentiles no pueden entrar. Y como no sabe, dice, llama a Andrés. Felipe llama a Andrés. Y Andrés, yo me imagino la conversación que ellos tuvieron. Felipe le dice, mira, hay unos gentiles afuera, hay unos griegos afuera, quieren ver al maestro. Y yo me imagino que cuando Felipe llama a Andrés, Andrés dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a ir a donde Jesús. Fueron a donde Jesús y Jesús no le permitió la entrada a la casa de esos griegos. Mira la respuesta que Jesús da. Jesús dice, primero el trigo, la semilla del trigo tiene que caer, tiene que morir y tiene que secarse para producir. Lo que estaba diciendo, para traducírselo, lo que estaba diciendo Jesús, yo que soy la semilla, tengo que morir primero para que ustedes tengan entrada. Alaba la gloria de Jehová. Por eso Dios no hace acepción de personas. Cuando Cristo descendió a la tierra, murió por ti, murió por mí. Pero antes de que Él hubiera muerto, nosotros no teníamos lugar, no teníamos oportunidad. Cristo tuvo que morir. Esa era la semilla. Ahora nosotros hemos optado por tener esa semilla, ha caído en un buen terreno y por eso usted está aquí, porque usted es un buen terreno. Pero ¿cómo está pasando en el mundo entero? Cuando tú le predicas a las vidas, yo no sé cuántos han hecho trabajo personal o han salido a predicar a las calles o tienen un familiar que no le sirven a Cristo. Usted les predica y muchos de ellos no aceptan. Hay otros que aceptan y a los 3 meses se apartan, no quieren saber del evangelio. Porque depende del terreno. Yo quiero que tú entiendas algo. El terreno para tú sembrar tienes que trabajarlo. Si tú no trabajas el terreno, no va a producir. Para tú sembrar tienes que agarrar el terreno. Para unos años atrás, posiblemente en algunos de nuestros países todavía se practica, ponen los bueyes al frente, le ponen el yugo y empiezan a trabajar la tierra, a sacar lo que estorba, empiezan a trabajar la tierra. La tierra hay que trabajarla para que produzca, porque en la tierra te vas a encontrar espinos, te vas a encontrar piedras, te vas a encontrar todo tipo de situaciones para que el producto o la semilla no produzca. Escuche bien esto. En esa parábola Jesús es el sembrador. La palabra es la semilla y el terreno eran los discípulos, era la multitud y éramos nosotros. Una vez nosotros convertimos a Cristo, entonces nos convertimos en sembrador para sembrar la semilla de Jesús en los diferentes tipos de terrenos. Escuche bien esto, Salmo 126. Salmo 126, versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla.
Si para Jesús no fue fácil, tampoco para nosotros es fácil. Nos vamos a encontrar con gente que es difícil. Nos vamos a encontrar con gente que es dura. Nos vamos a encontrar con familiares, con primos, con tíos, con abuelos, con abuelas, con cuñados, con yernas, que son terrenos duros. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar. Amén. Tenemos que empezar a trabajar para nosotros presentarle ese plan de salvación, para poner esa semilla. Amén. Es difícil sembrar. Yo no sé si ustedes han sembrado. Yo he sembrado una que otra vez. Pero es difícil porque tú tienes que tener cuidado del terreno. No solo es sembrar la semilla y ya está, y eso produce, no. Tienes que tener cuidado, echarle agua, regarla, tienes que quitar los pastos o las hierbas alrededor que la ahogan. O sea, es un tiempo, es una dedicación. Es dedicación. Nosotros tenemos que dedicarnos en el evangelio para poder producir. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que necesita de Cristo. Y nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar el terreno. Vamos a llorar. Vamos a tener momentos difíciles. Vamos a ver cómo nos desprecian. Vamos a ver cómo nos ignoran. Vamos a ver cómo no reciben esta palabra. Pero usted se está convirtiendo en un sembrador. Y el que siembra sabe que es difícil sembrar bajo el sol. Que es difícil sembrar bajo la noche. Que es difícil sembrar bajo los días de lluvia. Amén. Es difícil sembrar. Pero cuando tú lloras, cuando tú siembras, cuando tú ves, no importa lo que veas. Dice las escrituras en el Salmo 126, versículo 6, mas volverán a venir con regocijos trayendo las gavillas, porque es un tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de cosechar. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues dice Isaías, ¿quién ha creído al Señor? Usted está aquí y está sentado aquí recibiendo esta palabra. Usted ha decidido producir. Usted ha decidido venir a los pies de Cristo. Usted no vino a los pies de Cristo de la noche a la mañana. Usted tuvo su tiempo. Hubo un proceso, hubieron unas etapas. Hubieron momentos en donde a lo mejor ustedes dijeron, yo quiero ir para la iglesia. Yo necesito. Y empezaron a llamar. Ha habido procesos en nuestra vida. Momentos en donde nosotros hemos decidido, yo necesito trabajar conmigo mismo y empezar a caminar. Por eso usted está aquí. De la noche a la mañana usted no llegó aquí. Usted ha tomado su tiempo, un proceso. Usted es un terreno y ese terreno es fértil. Por eso usted está aquí. Esa palabra está siendo depositada. Usted un día dijo, yo acepto a Cristo. Y cuando usted aceptó a Cristo es porque esa semilla cayó ahí. Y si usted ha permanecido es porque su terreno es fértil. Es porque el terreno donde esa semilla fue sembrada era tierra buena. A mí me han llamado gente. Yo he recibido llamadas por teléfono y me han dicho, yo quiero aceptar a Cristo. Les he presentado el plan de salvación. Han aceptado a Cristo. 3 semanas después, no van a la iglesia. 3 semanas después, ven las redes sociales y no dan testimonio de que aceptaron a Cristo. Eso quiere decir que esa semilla cayó junto al camino. Y junto al camino lo que quiere decir es que la semilla llegó, está ahí, pero las aves del cielo que tienen unos ojos fijos, yo quiero decirle que las aves del cielo, desde el cielo ven unos ojos espectaculares. Ven y agarran la semilla, no la dejan producir. La semilla está puesta.
Pero vinieron las aves del campo, las aves de los cielos y tomaron esa semilla. No solo las aves del cielo, aunque la Biblia no lo registra y la parábola no lo registra, pero cuando hablamos las semillas junto al camino, estamos hablando que si es junto al camino, es un camino que hay tráfico. Y cuando tú empiezas a caminar por el terreno, tú vas haciendo camino. Por eso en nuestras casas que tienen alfombra, hay sitios en nuestras casas que se le llama el hard traffic, que las demás partes de la alfombra se ven bonitas, pero esa parte de donde uno siempre está caminando se ve un poco más negra o se ve un poco más fea. Porque empiezas a caminar por el mismo lugar, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Si lo haces en tu patio, te vas a dar cuenta que la grama no va a crecer, porque estás caminando sobre ese lugar constantemente. O sea, estás poniendo el terreno duro. Y si el terreno está duro, cuando la semilla cae, no produce, no entra. Entonces hay gente que es así. Hay gente que la semilla llega, pero no producen porque las aves del cielo o el camino o los caminantes o la vida no lo deja producir. Eso se le conoce como un lugar duro, un lugar peligroso y un lugar sin esperanza. Pero no solo cayó junto al camino, dice la parábola que también cayó, escuche bien, sobre pedregales. Mateo capítulo 13, versículo 20. Escuche bien. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Son personas con una etapa emocional. Hubo una campaña, se llenó la iglesia, hubo una manifestación del Espíritu Santo, se sintieron alegres, se sintieron contentos, hubo un mover lindo, recibieron esa palabra y no volvieron. Porque están junto a los pedregales. Y cuando están junto a los pedregales, la piedra ahoga la semilla, no hay tierra. Y así es la gente, así es también la generación en la que estamos viviendo, una generación de emoción, una generación que vienen, se gozan y no regresan o no producen. Lamentablemente ese es el año en que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil que predicamos por internet, predicamos en la iglesia, predicamos en todo lugar, se les lleva tratado, se les lleva información, se les lleva una promoción, vienen, se gozan y no regresan. Porque están junto a las piedras y las piedras hacen que no produzcan. Cuando hablamos de piedras, se gozan, rápidamente se mueren. Y lamentablemente la piedra quema la semilla. Así es la gente. Para recibir el evangelio, pero también para producir los frutos del Espíritu. Hay gente que está dentro de la iglesia que no producen los frutos del Espíritu porque están con las piedras. Y mientras hay piedra, no puedes producir. Porque la piedra no va a permitir que la semilla nazca. Para que la semilla germine, tiene que caer en un terreno fértil. Hay que trabajar el terreno, tiene que profundizar. Cuando tú siembras la semilla crece para abajo primero antes de crecer para arriba. Hoy día, lamentablemente, la gente crece para arriba primero antes que para abajo. Y cuando nacen para arriba primero y antes que para abajo, cuando viene el viento, viene la tempestad, como dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca, que puso el fundamento sobre la roca, el cual vinieron vientos, tempestades y su casa permaneció. Pero aquel que fundamentó sobre la arena, dice que cuando vinieron vientos, tempestades, amén, vinieron tropiezos, su casa se cayó. Lamentablemente así es el mundo en el cual estamos viviendo.
Y yo quiero que usted empiece a producir. Yo quiero que si usted tiene piedras en su terreno, que usted se las saque, empieza a sacar. Tiene que trabajar su propio terreno. Ustedes tienen que trabajar su terreno. Ustedes se conocen. Tú te conoces. Tú sabes lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Tú eres un terreno y tienes que empezar a trabajar en ese terreno. Ya la primera parte de la semilla produjo. Estás aquí en la iglesia. Aceptaste a Cristo. Ahora viene la segunda parte de la semilla, que es producir los frutos del Espíritu. Dios te conoce y usted mismo se conoce. El pastor te puede conocer por fuera, pero el único que escudriña el corazón y la mente, el único que sabe cuando tú estás en tu cuarto, el único que cuando tú vas manejando hacia tu trabajo, conoce tus pensamientos, es Dios y tu persona. Y yo quiero que esta iglesia, el terreno empiece a moverse. Si hay que contratar los bueyes, si hay que contratar las maquinarias, si hay que contratar, amén, lo que sea para empezar a mover la tierra, vamos a hacerlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues en el aspecto de agricultura, las máquinas, los bueyes, como usted quiera hacerlo. Vamos a mover el terreno. En el aspecto espiritual, ¿cómo movemos el terreno? Con la oración. Vamos a orar. Vamos a escudriñar las escrituras. Vamos, amén, a perseverar en el Señor. Vamos a decirle, Señor, quita lo que a ti no te agrade. Amén. A lo mejor en el mundo terrenal tenemos que gastar dinero para contratar maquinaria para que trabaje en nuestro terreno. Pero en el mundo espiritual es todo distinto, con simplemente irte de rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Soy el barro en las manos del alfarero. Quita lo que a ti no te agrade. Hazme entender lo que tú quieres para mí. Llegó el momento, iglesia, que nosotros le digamos al Señor, yo estoy dispuesto a sacrificar mis pasiones, mis deseos carnales. Alaba la gloria de Jehová. Yo no hablo de deseos carnales, lo que es el pecado, sino esos deseos que tú sabes que tú quieres, pero como que no quieres. Como que esos deseos que tú dices, yo voy para la iglesia, pero me voy a quedar hoy, o no voy a orar, estoy cansado. No estoy hablando de los deseos carnales de adulterio, fornicación, lascivia, mentira, no. Esas cosas pequeñas que obviamente en el transcurso se convierten en pecado. Pero por el momento son cosas como que son, vamos a dejarlo a pasar por ahí. Vamos a dejarlo, vamos a estar en desánimo. No, vamos a decir, Señor, quita el desánimo. Quita lo que a ti no te agrade. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero, amén, servirle a Dios. Hay que empezar a decirle, Señor, yo estoy aquí, quebrántame, rómpeme. Hazme una vasija nueva. Yo quiero que tú siembres en mí. Yo quiero que tú quebrantes en mí. Yo quiero que tú, Dios del cielo, quites lo que tengas que quitar. Ese es el momento, ha llegado el tiempo para nosotros decirle así a Dios. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. El Espíritu Santo también salió a sembrar y está sembrando la semilla, pero está de nuestra parte el que produzca. Escuchen bien esto. Lamentablemente, el que dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Esto me recuerda el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, cuando el Espíritu le habla a la iglesia y le dice, vas a pasar por tribulaciones, vas a pasar por momentos difíciles, vas a pasar por momentos duros.
Como el apóstol Pablo dijo en un momento dado, que esta leve tribulación va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Pero para tú decir eso, tienes que tener un terreno fértil. Lamentablemente el que cayó en los pedregales, cuando viene la persecución, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen los momentos duros y difíciles, terminan, se salen, no aguantan, se queman. El sol, las piedras queman esa semilla. No solo cayó en pedregales, sino cayó sobre el espinar. Cayó sobre los espinos. Y esto me llama la atención, porque cuando dice que cayó sobre los espinos, quiere decir que los espinos ya existían. No es que nació los espinos junto con la semilla, sino que los espinos ya existían, pero como la semilla cayó entre los espinos ahogaron la semilla. Mira lo que dice Santiago capítulo 4. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 4. Escuche bien. Oh almas adúlteras. Escuche bien. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y los espinos, cuando habla que la semilla cayó en los espinos, lo que cayó fue en gente que son de doble ánimo, porque ya los espigos estaban ahí. Les gustan las dos cosas. Le gustan las cosas del mundo y le gustan las cosas de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Si tú amas el mundo y amas lo que el mundo te ofrece, te constituyen enemigo de Dios. Y esa semilla cayó junto a los espinos, lo que significa es que son gente de doble ánimo, gente de dos caras. Le gusta estar tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Pero el mundo tiene más poder que lo que tiene la iglesia, porque no dejan crecer la semilla. Los espinos ahogan la semilla. Los deseos de este mundo ahogan la semilla. ¿Qué ustedes creen que le pasó al joven rico? El joven rico llegó a donde Jesús y le dijo: ¿qué yo puedo hacer para ser salvo y obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Y el joven rico dice: yo he cumplido los mandamientos, he guardado la ley, he hecho todo esto. He hecho todo esto. Y Jesús le dice: ok, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Él prefirió amar la riqueza. Él prefirió amar las posesiones antes que dejarla y seguir a Dios. Tener posesiones, tener riqueza no es malo. Es la prioridad o el lugar que tú le das ante Dios. Ese es el problema. Cuando tú le das más prioridad a la casa, a tu casa, que a la casa de Dios, a Dios, tienes un problema. Si tú le das más prioridad al trabajo que a la vida con Dios, que a Dios, tienes un problema. Tenemos que ser conscientes de que el mundo nos ofrece, la vida nos ofrece. Este mundo está lleno de placeres. Este mundo nos ofrece tantas cosas buenas, pero que su fin, el camino, es de perdición. Y nosotros tenemos que empezar a examinarnos. Tenemos que empezar a pensar y decirle: quita lo que a ti no te agrada. Lamentablemente, así estamos viviendo.
lamentablemente, cuando ponemos cosas terrenales sobre Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque así como Dios da, así Dios también quita. Amén. Escuche bien esto. El espinar, el que fue sembrado entre espinos, Mateo capítulo 13, versículo 22. Escuche bien. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es lamentablemente de que así hay gente en este tiempo. Lamentablemente. Yo quiero que la iglesia Centro de Adoración Familiar, yo sé que a lo mejor hemos pasado por tierras de espinos, hemos pasado por pedregales, hemos pasado por junto al camino. Cada uno de nosotros tiene nuestros retos, tiene nuestros challenges, nuestras oportunidades. Pero yo quiero que con este mensaje usted sea sacudido y que usted diga, yo quiero quitar lo que a ti no te agrade. Y que el terreno empiece a trabajarse. Tenemos que empezar a trabajar con nuestro terreno, tenemos que empezar a trabajar con nuestro fundamento, tenemos que empezar a trabajar con nuestros pensamientos. Tenemos que empezar a hacerlo. Porque la Biblia dice que el Dios de paz nos santifique tanto en cuerpo, alma y espíritu. Eso quiere decir que tenemos que santificarnos para Dios, tenemos que cuidarnos para Dios. Para allá arriba no va todo el mundo. Para allá arriba van aquellos que decidieron dejar los placeres de este mundo y decidieron seguir a Cristo. Decidieron seguir al Mesías, decidieron seguir al deseado de las naciones. ¿Sabes? Mateo capítulo 13, versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ya estoy terminando. En la tierra buena hay 3 diferentes terrenos. El terreno que da 100, el terreno que da 60 y el terreno que da 30. Esto no se trata si siempre vamos a dar 100. Hay gente que da 100, hay gente que da 60 y hay gente que da 30. Lo importante es que el de 30 no baje a 29, que el de 60 no baje a 59 y que el de 100 no baje a 99. Ese es el que oye la palabra y da fruto. Es un corazón preparado, es un corazón entendedor, es un corazón, amén, santo Dios, fructífero. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Iglesia, vamos a empezar a producir. Vamos a empezar a producir. Porque cuando empecemos a producir, vamos a cosechar. Si cosechamos, tendremos victoria. Amén. Julio 18. Julio 18. Vamos a tener una actividad hermosísima. Escuche bien, julio 18. Hemos separado el patio aquí de al frente y vamos a hacer una noche de adoración y vamos a dar el culto afuera. Sábado, julio 18.